Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Serieson para comentar que en esta ocasión, bueno, pues como estamos de aniversario, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar pues sobre el 23F, sobre el golpe de Estado que hubo en España hace 40 años. Y concretamente sobre el impacto, digamos, que ha tenido en lo que es la televisión y el cine, pues este suceso, ¿no?, histórico. Y la verdad es que, bueno, pues sí, ha tenido, como era de esperar, un impacto importante. Se han hecho algunas películas, se ha hecho también alguna serie o miniserie de televisión. Se han hecho documentales varios, se han hecho, por supuesto, reportajes, muchísimos. En fin, por cantidad no va a ser. Ahora bien, en cuanto a la calidad, el tema está como muy trillado. ¿Pero por qué está muy trillado? Pues porque en realidad todos los reportajes, todos los documentales, etcétera, se repiten mucho en lo mismo, en cosas que ya sabemos. Sin embargo, hay otros temas relacionados con el propio 23F que pasan como muy de puntillas y tienen su interés. Entonces, pues, preguntas, por ejemplo, que nos hacemos todavía hoy en día sobre el 23F y que no han quedado de todo aclaradas, y que en este país que tanto gusta el periodismo de investigación, o aparentemente tanto gusta el periodismo de investigación, a algunos medios y a algunos periodistas, ¿por qué no se ponen a trabajar a fondo en ello para intentar pues descubrir qué fue lo que ocurrió exactamente, ¿no? Entonces, pues os iba a comentar, por dar ideas, por dar ideas a los que pueden, a los que tienen capacidad para producir grandes documentales y grandes reportajes. Pues mirad, sin ir más lejos, se me ocurre, ¿quién era la autoridad competente militar? Por supuesto, ya sabéis que Tejero dijo en el Congreso: está al llegar la autoridad competente militar, por supuesto. Bueno, pues la autoridad competente militar, por supuesto, se ha dicho que es Armada. Puede ser que fuera Armada, pero realmente la seguridad total no la tenemos. ¿Por qué no investigar un poco más ahí relacionado con esto? Está claro que el rey no se posiciona a favor del golpe, creo yo, pero sí que es verdad que muchos militares y altos mandos, como el propio Armada, que por cierto era amigo del rey, y otros, ¿no? Y Milán del Bosch, que era monárquico, y otros, pensaban que iba a haber un respaldo real, nunca mejor dicho, lo de real. Pensaban que iba a haber un respaldo por parte del rey al 23F, o si no un respaldo, por lo menos un dejar hacer. Luego no lo hubo, ¿no? ¿Pero por qué pensaban eso? ¿Simplemente porque se liaron sus fantasías en la cabeza o porque realmente había ahí una base para pensarlo? ¿Qué más cosas se podrían ahondar sobre el 23F? Pues mira, por ejemplo, la famosa lista de Armada. Se dice que Armada tenía una lista con personalidades de la política, en general personalidades de este país, para una especie de, para formar, o con intención de formar una especie de gobierno de concentración, de unidad nacional, una historia así de ese tipo, o por lo menos revestirlo con esa apariencia. Esas personas que estaban en esa lista, ¿por qué estaban? Quiero decir, se enteraron por la prensa, Armada habló con ellos y les consultó y ellos aceptaron. Estaban porque Armada pensaba que con fundamento o sin él, que podían tener alguna inclinación por apoyar un golpe blando, un tipo de
de estratagema como la que pretendía llevar a cabo Armada, o no, o simplemente estaban ahí porque Armada en sus ensoñaciones, pues se le ocurrió meter a toda esa gente ahí como posibles gobernantes de nuestro país, pero cuesta creer que fuera simplemente que Armada tuviera la ocurrencia, ¿no? Sin más, sin haber hablado con esas personas, sin pensar sin saber de qué pie cogía cada uno, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues sería interesante investigar también los que estaban en esa lista de Armada y por qué, sobre todo, por qué estaban en esa lista de Armada, ¿no? Es posible que algunos de estos temas que os comento se hayan tocado en algún reportaje, sí, se han tocado, pero realmente en profundidad no, con todas las consecuencias realmente no. El juicio del 23F también sería interesante estudiarlo un poco más a fondo, ¿no? Las condenas quizás fueron un poco cortas, ¿no? Para unos hechos tan graves, ¿no? En una democracia. Estaban todos los que tenían que estar. Los que faltaban en ese juicio como acusados, ¿quiénes eran? Los jueces fueron imparciales completamente. O los jueces pretendían algún resultado concreto. La fiscalía igual. A ver, que no es por poner en cuestión, que a ver si en general sabemos lo que pasó, no es por poner en cuestión, pero sí, ¿por qué no intentar profundizar un poco más en ciertos aspectos que no se ha profundizado, o si se han tocado, ya os digo, pasando más bien superficialmente, ¿no? Y merece la pena estudiarlos un poco más, ¿no? Y creo que hay gente en este país, periodistas reputados y productores reputados y gente con prestigio en el mundo del periodismo y de la comunicación en este país que podría hacer algo así. Sin embargo, no lo hacen. Y me extraña que sea por falta de interés. Me extraña. Y pues fijaros, simplemente así en un momento la de cosas que se me ocurren y que seguro que a muchos de vosotros también se os ocurren, las de preguntas que nos podríamos hacer todavía a estas alturas del 23F, ¿no? Bueno, pues nos quedaremos un poco ahí. Realmente, ¿qué hubo esa noche? Porque claro, pasó toda una noche allí con Tejero dentro del Congreso, que todavía estábamos, digamos, golpeados, por así decirlo. Las negociaciones que se llevaron a cabo, ya sabemos que de Zarzuela, con los militares sobre todo, ¿no? Sabino Fernández Campo tuvo una intervención importante, ¿no? Y el propio rey. Pero con los militares, ¿no? Pero ¿qué más negociaciones hubo esa noche para que todo saliera bien? O al menos aparentemente bien. Y bueno, no solo aparentemente, ¿no? Para que saliera bien en el sentido de que se logró superar ese golpe, ¿no? Entonces, pues todas estas preguntas van surgiendo y vuelvo a lo que os decía, se echa de menos un documental importante, o una serie documental incluso con varios capítulos, para desgranar el 23F y sobre todo profundizar en estos aspectos que os he comentado, que van más allá de las típicas imágenes que hemos visto ya mil y una veces, y que no por vistas dejan de tener interés, como la entrada de Tejero en el Congreso dando tiros, etcétera, etcétera, que tiene mucho interés, pero que ya está muy trillada, ya hemos visto mucho, y quizás se podría darle otro enfoque al asunto del 23F, en el sentido, ya os digo, de ir más a fondo, poner la diana en estas preguntas sin resolver que os he formulado, ¿no? Por alguna más que se me ha quedado en el tintero, por ejemplo, el papel del CNI. Bueno, el CNI no se llamaba entonces CNI, entonces se llamaba CSIC, pero bueno, el papel del CSIC en aquel momento, ¿no?
era pro golpe, era antigolpe, les daba igual, era interesante saberlo, ¿no? Interesante saberlo, y no saberlo solo de pasadilla, que no somos expertos, sino saberlo en el sentido de profundidad, de profundizar, en el sentido de investigar al máximo ese tema, ¿no? Otra pregunta, aparte del papel del CSIC, que nos podemos hacer también, la relación internacional, ¿no? La posición a nivel internacional, a nivel de embajadas, a nivel de países, a nivel de la ONU, a nivel de la OTAN, a nivel de todos, porque un golpe de Estado siempre tiene una trascendencia a todos los niveles, ¿no? A nivel de la prensa internacional, a todos los niveles, ¿no? A nivel de nuestros vecinos más directos, nuestros vecinos ya sabéis que son sobre todo Marruecos, ¿no? Al sur, y luego tenemos a Portugal y tenemos a Francia, ¿no? Tenemos 3 vecinos importantes en el tablero internacional, y sería interesante saber su posición, ¿no? En ese momento, cuál fue exactamente, si intentaron hacer algo, si no intentaron hacer nada, a favor o en contra. De Estados Unidos conocemos la famosa frase que pronunció, no sé si un alto funcionario o el secretario de Estado, pero bueno, alguien la pronunció, de que se trataba de un asunto interno de España. ¿Por qué dijeron eso? Veía con buenos ojos alguien en Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos en ese momento, veía con buenos ojos el golpe. Quizá por el contexto, el contexto histórico, que en aquel momento seguía siendo de 2 bloques a nivel mundial, porque todavía estaba la Guerra Fría, estaba terminando, pero todavía estaba. O no, o eso son cuentos chinos, se dijo lo del asunto interno, pero bueno, realmente hicieron algo por debajo para que no prosperara el golpe. La CIA, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Bueno, sí, parece todo esto así como puede parecer un poco conspiranoico y tal, pero no lo es. Simplemente lo que digo es que se investigue más, que se ponga la diana más, que no se dejen pasar esos temas, ¿no? Porque todo esto, al fin y al cabo, en todos los golpes de Estado que hay en el mundo, todo el mundo tiene una posición, sea a favor, sea en contra, me da igual, pero todo el mundo tiene una posición. Cuando hay un golpe de Estado en el mundo, todo el mundo tiene una posición. Otra cosa es que la posición pública coincida con la posición real, o no, pero todo el mundo tiene una posición. Entonces, en ese momento, en el 23F, todo el mundo tuvo que tener una posición sobre el asunto. La comunidad internacional, la prensa internacional, como ya os he dicho, los organismos internacionales, las principales potencias, el Consejo de Seguridad de la ONU, pues muchísimos organismos y muchísimos países con grandísima influencia, que su posición pues era importante, ¿no? En ese momento. Empresarios, no solo empresarios a nivel internacional, sino empresarios españoles. ¿Qué les pareció el asunto? En fin, creo que es un tema, el 23F, que está en apariencia muy trillado, en apariencia, pero solo en apariencia, solo en apariencia, porque en realidad, fijaros las de preguntas que quedan todavía a día de hoy, en el año 2021, sin contestar, o sin contestar completando la respuesta. Fijaros si quedan, ¿eh? Pues ahí dejo un poco el guante echado, ¿no? A nuestros grandes productores de nuestro país y a nuestros grandes realizadores de documentales, a nuestros grandes periodistas, directores de cine, de televisión. Ahí lo dejo. Recojan ustedes el guante y háganos por fin el documental definitivo sobre el 23F, ¿no? Y nada más, amigos, agradeceros una vez más estar aquí en mi canal, y solo no quería desaprovechar la oportunidad de, aprovechando este importante aniversario, este 40 aniversario de un hecho histórico como fue el 23F, pues no quería dejar pasar la oportunidad de hacer un comentario sobre el tema, ¿de acuerdo?
Nada más. Muchas gracias y nos vemos en próximas ocasiones. Saludos.